Hola, mi nombre es Oscar Daniel Benítez Blanco, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema y en este episodio hablaremos acerca de la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que permite que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluidas la capacidad de ver, comprender y traducir lenguaje hablado y escrito, analizar datos, hacer recomendaciones y mucho más. La IA, como es mejor conocida, es la columna vertebral de la innovación en la computación moderna, lo que genera valor para las personas y la- y las empresas. Usar IA para extraer textos y datos de imágenes y documentos convierte contenido no estructurado en datos estructurados listos para las empresas. Además, combinar estadísticas valiosas. La inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionada con la creación de computadoras, máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de manera que normalmente requiere inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar. Ahí es un campo muy amplio que incluye muchas disciplinas como la informática, el análisis y la estadística de datos, la ingeniería de hardware, software, la lingüística, la neurociencia, hasta la filosofía y la psicología. A nivel operativo, para el uso empresarial, la IA es un conjunto de de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones en la categoría de objetos, el procesamiento del lenguaje natural, las recomendaciones, la inteligencia de datos y mucho más. Eh, ¿Te has preguntado alguna vez qué es la inteligencia artificial? Bueno, te comento que la inteligencia artificial, al igual que nosotros los humanos, es un concepto complejo de definir. Aún no existe una definición formal, universal, aceptada. Eh, la Comisión Europea ha definido la IA como el sistema de software y posiblemente también de hardware diseñado por humanos que ante un objeto complejo actúan en la dimensión física o digital. Y en la actualidad la IA pretende sustituir la, la capacidad intelectual humana, eh, percibiendo su entorno a través de la definición e interpretación de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento y procesando la información derivada de estos datos, decide las mejores acciones para lograr el objetivo dado. Los sistemas de inteligencia artificial pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico. También pueden adaptar su comportamiento al analizar cómo el medio ambiente se ve afectado por sus acciones previas. Dicho de otro modo, la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas normalmente requeridas de inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Estos sistemas pueden percibir su entorno, razonar sobre el conocimiento, procesar la información derivada de los datos, tomar decisiones para lograr objetivos dados. Eh, la origen e historia de la inteligencia artificial. Bueno, el término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1956 durante la conferencia de Dartmouth, un evento histórico que reunió a algunos de los mejores científicos de la época para discutir la posibilidad de crear una máquina que pudiera pensar como un ser humano. Sin embargo, los conceptos e ideas que estaban detrás de la inteligencia artificial se remontan a mucho antes. ¿Te has preguntado cómo funciona la inteligencia artificial? Pues te comento, la inteligencia artificial utiliza algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandes cantidades de datos
y tomar decisiones basadas en patrones y reglas establecidas a través del aprendizaje automático, que es la capacidad de una máquina para aprender de forma autónoma a partir de datos sin ser programada, específicamente para hacerla de manera que la IA pueda mejorar su precisión y eficiencia con el tiempo. O sea, es decir, que esta mediante, o sea, va entre más convive con esta información, se va empapando más y más y más y más y más hasta manejar un tema de, de forma perfecta. Y ¿conoces algunos tipos de inteligencia artificial? Bueno, te comento que la definición de inteligencia artificial existen dos tipos de IA. Una es software, que es asistencia virtual, es software de análisis de imágenes, motores de búsqueda o sistemas de reconocimiento de voz y rostro. Eh, Inteligencia artificial integrada son robots, drones, vehículos autónomos o Internet de las cosas. No es la única clasificación posible de los tipos de inteligencia artificial que existe en su libro de inteligencia artificial, un enfoque moderno, sí, sino que son sistemas que piensan como humanos, se enfocan en la emulación, la inteligencia humana, tanto en términos de comportamiento como de pensamiento, buscan imitar la forma en que los humanos piensan resolver problemas, sistemas que actúan como humanos, que se enfocan en la emulación, la inteligencia humana, pero en términos de comportamiento buscan imitar información que los humanos se comportan y actúan eh, en el mundo. Sistemas que piensan relacionalmente, que enfoquen en la resolución de problemas de manera lógica y racional, buscan maximizar la eficiencia y la precisión de sus decisiones sin considerar necesariamente el comportamiento humano. Sistemas que actúan racionalmente se enfocan en la toma de decisiones y la acción en buscar siempre tomar la mejor decisión posible basada en la información disponible. Otra forma posible de diferenciar las inteligencias artificiales según su potencial es la siguiente. IA débil, tampoco conocida como IA estrecha, son sistemas diseñados para realizar tareas específicas y limitar como el reconocimiento de voz, la identificación de las imágenes o la traducción de idiomas. No tienen capacidad de aprendizaje o adaptación por sí mismas, requieren ser programadas para realizar una tarea determinada. Su alcance es limitado y no puede realizar tareas fuera de su campo de especialización. La IA fuerte está diseñada para tener una amplia gama de habilidades cognitivas y capacidades de aprendizaje autónomo. Estos sistemas pueden realizar múltiples tareas y aprender de forma autónoma a medida que interactúan con el entorno. La IA fuerte tiene que tener la capacidad de razonar, planificar y tomar decisiones complejas en un amplio espectro de situaciones. Y la IA superinteligente es un tipo de IA que supera la inteligencia humana en todos los aspectos. Este nivel de IA sería capaz de comprender el mundo de una manera que esté más allá de la capacidad humana y sería capaz de resolver problemas complejos a una velocidad y eficiencia que los seres humanos no pueden alcanzar. Una forma teórica de la IA que aún no ha sido desarrollada en la práctica. Bueno, en nuestro día a día usamos la inteligencia artificial en múltiples aplicaciones y servicios, alguna vez sin querer ser consciente de ello. Por ejemplo, motores de búsqueda, traducciones, compras en línea, automóviles, ciber. Y bueno, algunos ejemplos: comprar por internet y publicidad para crear recomendaciones personalizadas para obtener los productos y planear el inventario, el proceso logístico, etcétera. Los motores de búsqueda aprenden de los datos que proporcionan sus usuarios para ofrecer resultados de búsqueda más relevantes. Los asistentes personales digitales de los teléfonos móviles, smartphones, los programas de traducción de idiomas basados tanto en texto, escrito como oral, recurren a la inteligencia artificial para proporcionar y mejorar la traducción. La IA también se aplica en otras funciones como el subtitulado automático, casas, ciudades e infraestructuras inteligentes. La IA también está prestando en el campo de la domótica con aplicaciones como los termostatos inteligentes que aprenden de nuestros comportamientos para ahorrar energía,
artificial a problemas como la regulación del tráfico para hacer más eficiente la circulación en la ciudad, reducir los atascos con los vehículos, aunque los coches autónomos aún no son una realidad generalizada. Los vehículos ya usan funciones de seguridad impulsados por la IA, por ejemplo, la UE ayuda en la financiación del sistema de asistencia a la conducción basada en visión, que detecta posibles situaciones peligrosas y accidentes. En ciberseguridad, los sistemas de inteligencia artificial también pueden ayudar a reconocer y luchar contra la ciberseguridad y otras amenazas en línea, basándose en datos que reciben continuamente, reconociendo patrones e impidiendo los ataques. La lucha contra el COVID-19, por ejemplo, la IA se ha usado en las cámaras termográficas instaladas en los aeropuertos y en otros lugares. En medicina puede ayudar a reconocer una infección de los pulmones a partir de una prueba llamada tomografía computarizada. También se ha utilizado para proporcionar datos para arrastrar la propagación de alguna enfermedad. Y lucha contra la desinformación. Algunas aplicaciones de la inteligencia artificial pueden detectar noticias falsas y desinformación al extraer información de las redes, buscar palabras sensacionales o alarmantes e identificar qué fuente de la línea se considera autorizada. El potencial de la inteligencia artificial para transformar casi todos los aspectos de nuestras vidas y de la economía aún está por descubrir, pero en algunos ejemplos de la tecnología que ya están en marcha o que pronto podrían estar a nuestro alcance son los siguientes. En el campo de la salud, los los investigadores estudian cómo usar la inteligencia artificial para garantizar cantidades de datos para encontrar patrones que podrían llevar a nuevos descubrimientos médicos y a otras formas de mejorar diagnósticos individuales. Sistemas como K-Connect, confiado por la UE, está desarrollando servicios de búsqueda y texto en varios idiomas que ayuda a las personas a encontrar la información médica más relevante disponible. En el sector de transporte, la inteligencia artificial podría mejorar la seguridad, velocidad y eficiencia del tráfico ferroviario al minimizar la fricción de las ruedas, maximizar la velocidad y permitir la conducción autónoma. En la industria, la inteligencia artificial puede ayudar a la eficiencia del uso de robots en las fábricas para optimizar los recorridos de venta o predicciones puntuales del mantenimiento necesario de averías de fábrica inteligente. Un ejemplo de esto es el proyecto de investigación financiado por WES Staff, que usa sistemas de colaboración de realidad aumentada para incrementar la satisfacción en el trabajo. Bueno, algunos retos y peligros de la inteligencia artificial. Aunque la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con el mundo, también presenta una serie de retos y preocupaciones, como todo. Los algoritmos de la IA pueden ser cegados si se basan de datos incompletos o no representativos. Existe la preocupación de que la IA puede ser utilizada para fines malintencionados, como la guerra cibernética o la manipulación de la opinión pública. Tiene el potencial para reemplazar a los trabajadores humanos en muchos campos que podrían tener un impacto negativo en la economía. La IA plantea una serie de preocupaciones éticas como la privacidad, la seguridad y la responsabilidad. ¿Cómo mitigar los impactos negativos? Para mitigar los impactos negativos de la inteligencia artificial es importante tomar medidas para garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y ética, entre otras. Fomentar la transparencia y la inclusividad en el diseño y uso de la inteligencia artificial, desarrollar políticas y regulaciones que protejan los derechos y la privacidad del usuario, invertir en la formación de profesionales altamente calificada que puedan diseñar, implementar, gestionar sistemas de IA. Un prompt, cómo hablar con la inteligencia artificial y los prompts. Bueno, te comento que un prompt es una instrucción o una solicitud dada a la IA para realizar una tarea proporcionada en información. Los prompts pueden ser simples o complejos y pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones de la inteligencia artificial, desde chatbots hasta sistemas de recomendación. Pero ¿cómo se le puede sacar el mejor provecho? Se especificó y se aclara que proporcionar detalles precisos y específicos
ayudar a que la IA comprenda mejor las tareas y realizar de manera más eficiente. Si la IA no entiende lo que se le está pidiendo, puede proporcionar resultados inexactos o irrelevantes. Proporcionar información relevante. Por ejemplo, si solicitamos a un sistema de recomendación que sugiera una película, es importante proporcionar información sobre el género de la película que se desea, el tipo de trama que se prefiere y la clasificación de edad adecuada. Cuanto más información relevante se proporcione, más precisa será la respuesta de la IA. Aporta retroalimentación. Si la IA proporciona una respuesta inexacta o relevante, o no relevante, perdón, proporciona retroalimentación sobre lo que se espera o lo que se necesitaba. Puede ayudar a la IA a comprender mejor la tarea y mejorar su rendimiento en el futuro. La inteligencia artificial en la vida cotidiana. Bueno, quizás todavía no somos del todo conscientes, pero la IA está ya prácticamente en todas partes. Los asistentes virtuales son capaces de darnos respuestas precisas a nuestras cuestiones. Las redes sociales y plataformas de entretenimiento nos muestran contenido adaptado a nuestros intereses y los bancos se sirven de la IA para detectar fraudes. Todo ello son ejemplos de inteligencia artificial en nuestro día a día. Una presencia también integrada con tantas posibilidades de futuro que seguiremos experimentando cambios progresivos en los próximos siguientes años. Bueno, la inteligencia artificial, como ya lo dijimos, es la capacidad que tienen las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Por ejemplo, aprender, razonar, reconocer patrones o tomar decisiones. Se basan en algoritmos y modelos de aprendizaje automáticos que procesan grandes volúmenes de datos y que tienen la capacidad de mejorar su rendimiento con el tiempo. Los usos de la IA son muy amplios e incluyen asistentes virtuales, sistemas de recomendación, diagnósticos médicos, automatización industrial o vehículos autónomos, entre muchos más. La inteligencia artificial tiene su origen combinado y lógica y neurociencia. Su objetivo es desarrollar sistemas que son capaces de imitar ciertas capacidades humanas como el aprendizaje y la resolución de problemas. Hoy en día, la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos que analizan grandes volúmenes de información, identificando patrones y optimizando procesos sin intervención humana. Las aplicaciones y usos de la inteligencia artificial abarcan múltiples sectores como la sanidad, donde asiste diagnósticos médicos, a el comercio con recomendaciones personalizadas, o en la industria mediante la automatización de tareas. Un ejemplo en la vida cotidiana son los asistentes de voz virtual. Cada vez que hacemos una pregunta a nuestro smartphone obtenemos una respuesta instantánea. Estamos interactuando con inteligencia artificial. Se estima que más de 500 millones de dispositivos en todo el mundo han utilizado el asistente de voz en el 2025 y su presencia sigue en aumento. Como Amazon, Google, Apple, que son las empresas que han creado sus propios asistentes, continúan mejorando sus sistemas para que las respuestas se den cada vez más precisas y que una conversación lo más natural que sea posible. A través de estos asistentes podemos ejecutar tareas como comandos de voz, por ejemplo, establecer recordatorios o controlar dispositivos inteligentes en el hogar. También pueden leer noticias, reproducir audiolibros o responder preguntas complejas gracias a modelos avanzados de procesos de lenguaje. Esta evolución se debe a que la inteligencia artificial generativa, que es la que hace que los más adaptivos y personalizados, los chatbots, son otros ejemplos de la inteligencia artificial como asistente. Se usan en la atención al cliente para automatizar las respuestas y mejorar la experiencia del usuario en distintas plataformas. Por ejemplo, otro ejemplo sería coches inteligentes. Los coches inteligentes artificiales cuentan con sistemas a la conducción como el frenado inteligente de emergencia, el control de crucero adaptivo y la atención
detección de patrones. La guía permite analizar datos en tiempo real a través de sensores y cámaras. De este modo se mejora la seguridad y se optimiza el consumo de combustible. Los vehículos autónomos se encuentran en fase de prueba, pero siguen avanzando. Además, empresas como Tesla, Mercedes-Benz están implementando tecnologías que permiten que los coches se hacen sin intervención humana en ciertas condiciones. No obstante, todavía hay desafíos y muchos retos a las normativas y la infraestructura y la seguridad. Otro ejemplo es los navegadores y mapas. Los navegadores y mapas y las aplicaciones de mapas son otro ejemplo de la inteligencia artificial que más hemos incorporado en el día a día. Se encarga de dar dos rutas claras y adaptar las condiciones del tráfico en tiempo real. Para ello usa algoritmos avanzados que analizan datos de millones de usuarios, cámaras de tráfico y sensores en carretera. Así predicen el dashboard, calculan los tiempos de llegada y sugieren rutas alternas más eficientes. Estas herramientas también pueden aprender los hábitos de cada persona y dar recomendaciones personalizadas según su trayectoria frecuente. La IA también ha mejorado la navegación en interiores y zonas con poca señal GPS. Por tanto, se mejora la orientación en aeropuertos, centros comerciales o estaciones de transporte. Además, Google y Apple han implementado visión artificial y realidad aumentada en sus mapas para ofrecer indicaciones más intuitivas, como flechas superpuestas en la pantalla al caminar. Otro ejemplo es la domótica IA en el hogar. La domótica se refiere a dispositivos que automatizan tareas y mejoran la comodidad. Por ejemplo, termostatos inteligentes, luces automatizadas, cerraduras digitales que optimizan el consumo de energía y mejoran la seguridad. Otros ejemplos de la IA en la vida cotidiana son los asistentes virtuales que integran en altavoces inteligentes que controlan dispositivos que son simples botones de voz, además de una de las ventajas artificiales que permite avisar de fallos electrodomésticos o ajustar el funcionamiento para que sean más eficientes. Otro ejemplo son las aplicaciones de la inteligencia artificial, es decir, en la medicina. La IA se usa para agilizar diagnósticos y conseguir que sean más precisos estos. Los algoritmos avanzados pueden analizar imágenes médicas como radiología y resonancia y detectar enfermedades en su primera fase. También se utilizan modelos predictivos que proceden historiales clínicos y datos genéticos. Estos pueden identificar riesgos de padecer de ciertas enfermedades antes que aparezcan los síntomas. Otra gran aplicación de la IA es la optimización de tratamiento y la personalización de la atención médica. Los asistentes virtuales ayudan a los pacientes con recordatorios de medición y los robots quirúrgicos apoyan a los médicos en operaciones que requieren una alta precisión. La inteligencia artificial también mejora la gestión hospitalaria, ya que se agiliza la asignación de camas y la planificación de citas. Otro ejemplo sería motores de recomendación. Los motores de recomendación basados en la inteligencia artificial analizan el comportamiento de los usuarios para sugerir contenido de forma personalizada. Los vemos diarios en plataformas de streaming como Netflix y Spotify. Ambas estudian los hábitos visuales y escuchan y adaptan las recomendaciones a los gustos de cada persona. Todo a partir de los algoritmos de aprendizaje automáticos que predicen qué series y películas o canciones nos interesan más. El objetivo es que pasemos más tiempo con ellas. No solo mejorar la experiencia en el comercio electrónico, como en Amazon, también se usan motores de recomendación que muestran productos según el historial de compras y la búsqueda. Las redes sociales hacen lo propio con el contenido que sale en el feed y se priorizan publicaciones y anuncios en función de las interacciones previas. Otro ejemplo sería el reconocimiento facial y biométrico. El reconocimiento facial y biométrico son también ejemplos de la inteligencia artificial que mejoran la seguridad y la comodidad de los dispositivos móviles. La utilización para el desbloqueo rápido y seguro en los aeropuertos agiliza el control migratorio
que identifica que los pasajeros envían documentos físicos. En el sector bancario, la verificación de identificación con biometría se ha convertido en un estándar para autorizar transacciones y acceder a cuentas desde aplicaciones móviles. 8 sería la generación de contenido. La generación de contenido con inteligencia artificial ha creado herramientas que pueden generar textos, imágenes y videos en segundos. Por ejemplo, uno sería ChatGPT, redactar artículos, correos electrónicos e incluso guiones con mucha fluidez, por lo que agilizan o mejoran el trabajo del escritorio y las campañas de marketing. En el sector visual se pueden crear ilusiones o carteles o imágenes a partir de descripciones de texto con herramientas como DAI o Midjourney. En el sector audiovisual crean presentaciones con avatar virtuales o modifican videos reales. Otro ejemplo es banca y finanzas. En la banca, la IA mejora la seguridad y la eficiencia que analiza patrones de comportamiento sospechoso en transacciones en tiempo real para detectar fraude. También se usan algoritmos en la automatización de inversiones para justificar la estrategia al análisis del mercado, y los asistentes virtuales bancarios agilizan la atención al cliente, dado que responden consultas, gestionan operaciones instantáneas. Si quieres aprender más sobre la aplicación de IA en marketing digital para aprender cómo mejorar la visión y la eficacia de las campañas de las empresas, porque el sector, o sea, generan campañas para generar más ventas con la inteligencia artificial. Eh, los, eh, ¿Sabes qué es el análisis de datos? Te cuento. Los datos son un motor clave para las empresas, ayudándolas a tomar decisiones futuras basándose en su rendimiento actual. En primer lugar, estos datos deben transformarse adecuadamente en el formato correcto para que los usuarios creen diversas visualizaciones y paneles de control relevantes. Posteriormente, a medida que el negocio crece, la empresa necesita la capacidad de gestionar el mayor volumen de datos, y la base de usuarios es crucial, que encuentren maneras de extraer rápidamente la información de estos datos y ofrecer a los clientes el análisis que necesitan. En respuesta a este desafío, los desarrolladores de software buscan solucionar la inteligencia para resolver el déficit de análisis. Hoy en día todas las industrias están descubriendo cómo adaptar la inteligencia artificial a sus necesidades de la manera más eficiente y promover el análisis. El uso de la inteligencia artificial es un paso revolucionario, ya que simplifica y automatiza el análisis de datos. No solo ayuda a los usuarios empresariales permitiéndoles usar la IA para paneles y visualizaciones, sino también ayuda a los desarrolladores a gestionar sus interfaces y análisis. La IA se utiliza para mejorar las soluciones analíticas actuales, desde el análisis de datos sin procesar hasta la obtención de información valiosa para la toma de decisiones. Permite la generación de información útil, la automatización de procesos y la alineación con la analítica predictiva, y está marcado el comienzo de un nuevo conjunto de capacidades que revoluciona la exploración de datos y la construcción del análisis. La IA en la analítica no solo encuentra respuestas que sucedió, sino que investiga a fondo para comprender por qué sucedió, y con algoritmos más sofisticados que pueden predecir qué sucede en el futuro, en lugar de simplemente utilizar el conocimiento del usuario final para identificar y explicar la información. ¿Por qué es importante el análisis de la IA? ¿Ya te has preguntado esto? En el análisis de datos, la IA en análisis y agilización y automatización, los procesos analíticos para consumidores, desarrolladores. Vemos por qué esto es tan importante, porque mejora la toma de decisión. Con el análisis basado en la IA, los usuarios pueden tomar decisiones más rápidas que antes. Pueden escribir sus necesidades en lenguaje natural para obtener respuestas inmediatas, en lugar de crear información o paneles complejos de analizar en detalle.
Las respuestas impulsadas por la IA aportan información oculta como el descubrimiento de relaciones y patrones de datos y la detección de anomalías. Las empresas pueden utilizar esta información para mejorar sus operaciones, optimizar las cadenas de suministro, fortalecer las relaciones o las partes interesadas, optimizar las experiencias del cliente y mucho más. Desarrollo de soluciones de análisis y simplificado. La IA simplifica la configuración de la plataforma para desarrollar ingenieros analíticos. Proporciona instrucciones en lenguaje natural para tareas como la configuración de la interfaz de usuario y la gestión de permisos de usuario y la personalización. Esto elimina la necesidad de configurar manual basada en documentación o escrita, la depuración de estructura de código compleja. Una de las ventajas es la integración de la IA en el análisis. Puede aumentar la productividad de un equipo de análisis. Además, ofrece una experiencia más cómoda para los usuarios finales. Una buena solución de análisis basada en IA ofrece una ventaja competitiva en todas las áreas. Ofrece soporte para gestionar la configuración del análisis, creación de espacios de trabajo modificados de modelos de datos lógicos, en lugar de simplemente ayudar a los usuarios a extraer resultados detallados de los paneles. Algunos de los componentes de la IA en el análisis de datos. Al buscar una definición de IA en análisis, es posible que también se encuentre con el término de análisis aumentado. La, el análisis aumentado utiliza tecnologías como el aprendizaje automático y la IA para facilitar tareas como la preparación de datos y la generación y explicación de la información. La IA en análisis como subcampeón de la análisis aumentada se centra en especificar el uso de algoritmos de la IA y modelos de aprendizaje automático para mejorar diversos aspectos del proceso analítico. Esto incluye descubrir patrones, realizar predicciones y proporcionar información con la ayuda de sus fuentes más comunes. El aprendizaje automático ML utiliza algoritmos y modelos estadísticos para analizar datos y realizar predicciones o toma de necesidades sin necesidad de información adicional sobre cómo abordar tareas específicas en análisis. El ML se centra en grandes conjuntos de datos para identificar patrones ocultos, lo que le permite realizar predicciones sobre las preferencias de los clientes, los recursos financieros, más posteriormente reutiliza y aplica el conocimiento a nuevos datos. El aprendizaje profundo es un subconjunto de aprendizaje automático. Se centra en redes neuronales de 3 o más capas. Si bien estas redes no se replican con precisión, el comportamiento del cerebro humano aprende de una gran cantidad de datos. El aprendizaje profundo automatiza las tareas de análisis y mejora la capacidad de análisis general. Los usuarios de la IA en el análisis de datos es una plataforma de análisis basado en IA. Ayuda a los desarrolladores de análisis a preparar una interfaz de análisis de forma fácil y rápida. Esta se entrega a los usuarios de análisis para que puedan crear métricas e información, lo que les permite tomar mejores decisiones de negocio. ¿Qué construye la solución del análisis? Bueno, desde la perspectiva del producto, los responsables de configurar el entorno de análisis incluye desarrolladores, ingenieros analíticos, analistas de inteligencia empresarial e incluso gerentes de productos. Estos profesionales gestionan tareas cruciales para establecer una interfaz de análisis computador intuitiva que permiten a los consumidores utilizar los análisis. Las tareas estructuradas pueden incluir configuración, gestión del entorno analítico, conexión de fuentes de datos con el análisis y creación de entornos separados y asignación de usuarios. Eh, Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Se enfoca en enseñar a las computadoras para que aprendan los datos y mejoren con la experiencia en lugar de ser explícitamente programadas para hacerlo. En el Machine Learning, los algoritmos están entrenados para encontrar patrones correlacionales en grandes datos y
para lograr las mejores decisiones y producción basadas en análisis. La aplicación de Machine Learning mejora el uso y se envuelve más precisa mediante que tiene acceso a más datos. Las aplicaciones de Machine Learning están a nuestro alrededor, en nuestra casa, carritos de compras, medios de entretenimiento y ciudades de la salud. ¿Cómo se relaciona Machine Learning con la inteligencia artificial? Bueno, te comento, Machine Learning y sus componentes de Deep Learning y redes neuronales todos encajan como subconjuntos concéntricos de la IA. La IA procesa datos para llegar a decisiones y proyecciones. Los algoritmos de Machine Learning permiten que la IA no solo procese esos datos, sino que los use para aprender y ser más inteligente sin necesidad de programación adicional. La inteligencia artificial es la madre de los subconjuntos de Machine Learning subyacentes. Dentro del primer subconjunto está el Machine Learning. Dentro de él está el Deep Learning, dentro del cual están las redes neuronales. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de las redes neuronales, pero una breve explicación. Una red neuronal sigue el modelo de un cerebro biológico. Las neuronas artificiales se llaman nodos y se agrupan en múltiples capas que operan en paralelo. Bueno, hablamos de Deep Learning. Deep Learning es un tipo de Machine Learning que se llama así porque incluye muchas capas de redes neuronales y volúmenes masivos de datos complejos y dispares para lograr el Deep Learning. El sistema interactúa con múltiples capas de la red, extrayendo resultados con un nivel cada vez más alto. Por ejemplo, un sistema de Deep Learning se está procesando imágenes de la naturaleza y busca margaritas colorosas. Reconocerá la primera capa, una planta. A medida que avancen las capas neuronales, entonces identificará una flor, luego una margarita y finalmente una margarita colorosa. Los ejemplos para aplicar Deep Learning incluyen reconocimiento de voz, clasificación de las imágenes y análisis farmacéutico. Bueno, te comento rápidamente cómo funciona Machine Learning. El Machine Learning se compone de diferentes tipos de modelos de aprendizaje automático y usa varias técnicas de algoritmos dependiendo de la naturaleza, los datos, los resultados deseados. Se puede usar uno de los 4 modelos de aprendizaje: supervisado, no supervisado, supervisado de fuerza. Dentro de cada uno de estos modelos se puede aplicar una o más técnicas algorítmicas relacionadas con los datasets en uso y los resultados de búsqueda. Los algoritmos de Machine Learning están diseñados básicamente para clasificar cosas, encontrar patrones, proyectar resultados y tomar decisiones fundamentales. Los algoritmos pueden usarse una a la vez o combinarse para lograr la mayor precisión posible cuando se trate de datos complejos y más impredecibles. Bueno, una red neuronal es un método de la inteligencia artificial que enseña a las computadoras a procesar datos de una manera similar como lo hace un cerebro humano. Se trata de un tipo de proceso de Machine Learning ML llamado aprendizaje profundo, el cual utiliza los nodos neuronales interconectadas en una estructura de capas. Se parece al cerebro humano, crea un sistema adaptable que los computadores utilizan para aprender de sus errores y mejorar continuamente. De esta forma, las redes neuronales artificiales intentan resolver problemas y complicaciones como la reacción de resumen de documentos o reconocimiento de rostro con mayor precisión. ¿Por qué son importantes las redes neuronales? Las redes neuronales pueden ayudar a las computadoras a tomar decisiones inteligentes con asistencia humana ilimitada. Esto se debe a que pueden aprender y modelar relaciones entre los datos, entre las salidas que no son lineales, que son complejos. Por ejemplo, pueden realizar las siguientes tareas: hacer generalizaciones y sacar conclusiones. Las redes neuronales se utilizan para presentar varios casos de uso en muchos sectores, como los siguientes: diagnósticos médicos mediante la clasificación de imágenes médicas, marketing orientado mediante el filtrado de redes sociales y el análisis de datos, comportamiento y predicciones financieras mediante el procesamiento de datos hipotéticos. Para finalizar, voy a hablar de Big Data. Big Data es un término que describe el gran volumen de datos estructurados como no estructurados que inundan los negocios cada día, pero no es la cantidad de datos que importa, sino que con el Big Data es lo que las organizaciones hacen con los datos. Se puede analizar para obtener ideas y que conduzcan a mejorar decisiones y movimientos de negocios estratégicos que
se le promueven a la IA para tomar decisiones y tener éxito en, ya sea por ejemplo en el negocio o en lo que se necesite. Bueno, cuando hablamos de Big Data nos referimos al conjunto de datos y combinación de conjuntos de datos cuyo volumen, complejidad, variabilidad y velocidad, crecimiento y velocidad, dificultad, su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales. La naturaleza compleja de Big Data se debe precisamente a la naturaleza no estructurada de gran parte de los datos generados por la tecnología moderna, como la web, blog, la identificación por radiofrecuencia, los sensores incorporados en dispositivos, la maquinaria de los vehículos, la búsqueda en internet, de las redes sociales como Facebook, computadoras portátiles, teléfonos, inteligencia y otros teléfonos móviles. En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente Big Data, se debe de combinarse con datos estructurados, normalmente una base de datos regional de una aplicación comercial más convencional como un ERP o un SRM. ¿Por qué Big Data es importante? Bueno, lo que hace un Big Data sea útil para las muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia con una cantidad tan grande de información. Los datos pueden ser modelados o probados de cualquier manera para que la empresa considere adecuada. Al parecer, las organizaciones son capaces de identificar problemas de una forma más comprensible. Bueno, esto es